Si estás pensando en comprar una cafetera superautomática Philips, no te pierdas este vídeo donde te mostraremos cómo funciona, cómo prepara todas las bebidas que tiene disponibles y una detallada comparativa de precios y características. Además, podrás ganar un paquete de café en grano Lavazza Oro participando en el concurso que tenemos en marcha para promocionar el canal. Enseguida te explicamos cómo puedes participar. Pues venga, ¡empezamos! Si estás pensando en comprar una cafetera superautomática Philips y has empezado a informarte sobre los distintos modelos disponibles, te habrás dado cuenta que hay diferencias de precio importantes. Hay varios factores que influyen en el precio, pero el principal es el número de bebidas que se pueden preparar apretando solo un botón. Por eso en este vídeo os vamos a mostrar en detalle cómo prepara todas las bebidas estas cafeteras, para que sepáis cuál es la que mejor os encaja. Además, tal y como os avanzamos en la introducción, podéis participar en el concurso de nuestro canal y ganar un paquete de café en grano de 500 gramos Lavazza Oro. Para participar en el concurso solo tenéis que darle al like, suscribiros al canal y dejar un comentario en el vídeo con alguna consulta sobre estas cafeteras, vuestra opinión o simplemente un comentario diciendo «Quiero participar». Podéis consultar todos los detalles y las fechas de celebración del concurso en las bases legales que encontraréis en la descripción del vídeo. Vale, pues vamos a ver cómo prepara esta máquina los distintos tipos de café que tiene disponibles. En este modelo 3200 tenemos 6 opciones, pero ahora primero os voy a mostrar el expreso, el café y el café americano. Vale, pues vamos con la preparación del expreso. Aquí yo he puesto la mínima cantidad de café y la máxima intensidad, esto luego os lo explico con un poquito más de detalle. Y bueno, ya vemos cómo está empezando a servir el expreso. Aquí lo que hace la máquina es pasar agua casi hirviendo a muy alta presión a través de café molido muy fino. De esta forma se consigue un sabor muy intenso y un café muy cremoso. Como veis, es muy característico del expreso esa capita de crema que vemos en la parte superior. Vale, pues vamos con la preparación del café. Aquí también he puesto la cantidad mínima. De hecho, lo que vais a ver es que con este vasito de cortado me quedo bastante corto, porque este es un café pensado para tomar en un vaso un poco más grande. Y bueno, a diferencia de lo que veíamos con el expreso, en este caso el agua no se somete a tanta presión y se añade más cantidad de agua, ¿no? Con lo cual logramos un café un poquito más suave, con algo menos de cuerpo y menos cremoso. Es algo muy parecido a lo que lograríamos con un café de cafetera metálica de las de toda la vida que se ponen en el fuego. Vale, pues vamos con la preparación del café que nos faltaba, el café americano. Aquí también hemos puesto la cantidad mínima, ya hemos pasado a un vaso más grande, porque realmente es una bebida que se toma en un vaso más grande. Y bueno, aquí lo que está haciendo la máquina es utilizar como base un expreso como el que hemos visto anteriormente. Simplemente que una vez está preparado ese expreso, lo que va a hacer es añadirle una cantidad importante de agua caliente, ¿vale? Al final lo que va a hacer es aguar ese expreso, ¿no? Con lo cual vamos a lograr un café más suave, con menos cuerpo, en definitiva un café menos intenso. Ahí vemos que bueno, tenemos el expreso ya servido y vais a ver enseguida que empieza a añadir ese agua caliente. A lo mejor ahí con el vapor no se acaba de apreciar del todo, pero bueno, ahora lo que está cayendo es un chorro de agua caliente, transparente, sin café. Y como veis, pues está aguando mucho más ese expreso que teníamos preparado. Y aquí tenemos los 3 cafés, de izquierda a derecha serían el expreso, el café y el café americano. Y bueno, pues como se puede ver con este plano tomado desde un poquito más arriba, ese expreso, como os comentaba durante el vídeo, tiene mucha más crema y a diferencia, pues bueno, el café o el café americano podéis ver que la espumita que queda pues es mucho más fina. Y además hay otro factor importante a tener en cuenta. Estas 3 bebidas preconfiguradas que hemos visto, el expreso, el café y el americano, pueden ajustarse en intensidad y en cantidad de café, con lo cual siempre podemos personalizarlos y afinarlos a nuestro gusto. Y no solo eso, también podemos acabar de personalizar nuestro café, ajustando el nivel de molienda. Esta rosquita que podéis ver aquí arriba nos permite seleccionar entre 12 niveles de molienda. Cuanto más fino se muele el café, mayor es la intensidad. Y aquí simplemente he querido añadir este otro plano para que podáis ver los 3 niveles de expreso que prepara la máquina, el bajo, el medio y el alto. Y como podéis ver, independientemente del nivel de cantidad de café que elijamos,
siempre vamos a tener esa intensidad, esa cremosidad y esa capita de espuma tan característica que os comentaba antes. Y aquí vais a poderlo ver incluso más claro. Los cafés de la izquierda y en medio son el expreso de cantidad baja y el de cantidad alta, mientras que el de la derecha es el café. Como podéis ver, estos dos tienen esa cremosidad del expreso y el café no. Así que independientemente de la cantidad de expreso que queramos, vamos a conservar siempre esa cremosidad. Vale, y nos faltaba ver las bebidas que se preparan con leche. Si os parece, empezaremos con el cappuccino. En este caso he puesto la cantidad mínima de leche y la cantidad mínima de café. Vale, aquí como podéis ver el sistema LaTeGo calienta la leche y la pasa por un sistema de aire que genera la espuma, que es lo que añade primero, y ahora en unos segundos vamos a ver cómo pasa a incorporarse el café. Al final estos cafés lo que hacen es tener una base de expreso sobre las que añadimos leche. A veces es un poco difícil distinguir entre tipos de cafés, pues está el latte macchiato, el café latte, el flat white o el café con leche, que es muy típico de aquí de España, y cuesta un poco de diferenciar, ¿vale? Por decirlo de una forma así sencilla, el cappuccino lo que tiene de particular es que acostumbra a tener una proporción similar de leche y de café y esa capita de espuma que podéis ver aquí, ¿vale? Lo voy a remover un poquito para que podáis ver más claro pues cómo tiene esa parte generosa de espuma, muy cremosa y que realmente está muy bien. Y ahora vamos a ir con el latte macchiato, que es la otra bebida que prepara esta máquina. La diferencia con el cappuccino, en este caso, es que el latte macchiato tiene una proporción mucho más grande de leche, ¿vale? Como podéis ver, si antes teníamos solo el cubito de leche, aquí estamos superando la mitad de la taza o de este vaso que estamos utilizando para esta prueba. Y igual que en el otro caso, hemos puesto la cantidad mínima de café y de leche y ahora va a incorporar ese expreso que os comentaba. Y hay un tema importante que también tenéis que saber, y es que esta máquina permite ajustar la cantidad de leche, pero no la cantidad de espuma, ¿vale? Con lo cual, cuanta más leche añadamos, más grande va a ser esa capa de espuma, como estáis viendo aquí en este latte macchiato. Y otra pregunta que a veces me han hecho en el canal es si esta máquina permite preparar un café con leche, y ya os avanzo que no, que tendríais que saltar al modelo superior. Al final del vídeo os explicaré qué bebidas prepara cada máquina. Y por supuesto no hay ninguna máquina que prepare el cortado, que es una bebida muy típica de España, pero que en otros lugares no se consume. Vale, y ahora que ya hemos visto cómo funcionan las cafeteras Philips y qué tipos de café se pueden preparar con ellas, me gustaría daros algo de información sobre los modelos que hay disponibles, qué diferencias hay entre ellos y cuál es su precio. Tened en cuenta que los precios que os mostraré son los que hay disponibles en la fecha de publicación de este vídeo, así que pueden haber modificaciones con el tiempo. De todos modos, en la descripción del vídeo y en los comentarios os dejaré los enlaces con las mejores ofertas que hay en cada momento para estas cafeteras que vamos a ver, y así siempre podréis encontrar los mejores precios actualizados. La verdad es que Philips trabaja con hasta 10 modelos de cafeteras distintos. Tiene por ejemplo la gama Saeco, que es su gama premium, pero hoy hablamos de cafeteras con precios desde los 700 € y que pueden superar los 1000 en función del modelo. Así que si os parece, para simplificarlo un poco, nos centraremos únicamente en modelos de la misma familia que la cafetera que hemos visto en el vídeo. Tal y como os he comentado a lo largo del vídeo, estas cafeteras son muy similares a nivel de mecánica interna y de funcionamiento. Básicamente lo que las diferencia es el número de bebidas que puede preparar y algunas funcionalidades que os explicaré en detalle a continuación. Muy bien, pues empezamos con el modelo más económico de esta familia de cafeteras, el modelo Philips 2200. Si queréis que incluya el dispensador de leche, tendréis que optar por el modelo con LaTeGo, que habitualmente tiene un precio de 449 €, pero ahora mismo lo podréis encontrar rebajado en Amazon por 402. Así que si este es el modelo que os gusta, es un buen momento para comprarlo. Recordad que en los comentarios y descripción de este vídeo tenéis los enlaces para encontrar estas ofertas. Pues bien, este modelo 2200 con LaTeGo os permitirá preparar 3 bebidas distintas apretando solo un botón: espresso, café y cappuccino. Además, podréis personalizarlas a vuestro gusto, con los 3 niveles de intensidad del aroma y los 3 niveles de cantidad de café. Y si habitualmente no tomáis cappuccinos o simplemente el sistema LaTeGo no os acaba de convencer,
Siempre podéis optar por el mismo modelo 2200 sin LaTeGo. La máquina es exactamente la misma, así que el expreso os va a quedar igual de bueno. Además, este modelo es un poquito más económico, vale 349 euros. Y también, si os fijáis, en lugar del sistema LaTeGo, lo que incluye es un espumador que os va a permitir calentar la leche y hacer espuma de forma manual. Y pasamos al modelo 3200, el modelo que hemos visto en el vídeo. Este modelo permite preparar 5 tipos de bebida, aparte del espresso, el café y el cappuccino, que ya se pueden preparar con el modelo 2200. Este modelo añade el latte macchiato y el café americano. Y además, muy importante, este modelo nos permitirá ajustar la cantidad de leche que queremos en nuestras bebidas, para personalizarlas a nuestro gusto, y es una funcionalidad que no estaba disponible en el modelo anterior. Este modelo tiene un precio de 499 euros. Y si preferís este mismo modelo pero sin el sistema LaTeGo, podréis preparar un espresso lungo en lugar del latte macchiato. También veréis que en lugar de ajustar la cantidad de leche, lo que podréis hacer será ajustar la temperatura del café. Y además supone un ahorro importante respecto al mismo modelo con sistema LaTeGo, ya que su precio es de 373 euros en lugar de los 499 que acabamos de ver en el otro modelo. Y vamos con el modelo 4300. Este modelo permite preparar 8 tipos de bebidas. Respecto a los modelos anteriores, nos permite preparar adicionalmente café con leche, ristretto y café crema. Además, también nos permite preparar leche vaporizada sin café, algo que con los modelos anteriores no era posible. Como novedad, incluye también la posibilidad de guardar 2 perfiles. De esta forma, si por ejemplo en casa a vuestra pareja le gusta el café con leche con mucha leche y a vosotros con mucho café, podréis guardar cada uno los cafés con vuestras preferencias en vuestros perfiles y así no tendréis que ajustarlo cada vez que queráis preparar un café. Además, este modelo incluye una pequeña pantalla para que podamos seleccionar las distintas opciones. El precio de este modelo son 599 euros. Y si optáis por este mismo modelo 4300 en LaTeGo, vais a poder mantener todas las funcionalidades que hemos visto, simplemente que no podréis preparar las bebidas que llevan leche. El precio de este modelo sin LaTeGo son 499 euros. Y por último tenemos el modelo 5400, muy similar al anterior. Como novedad veréis que los dibujos de los cafés son en color, pero tener en cuenta que todo el display no es una pantalla, simplemente los iconos están pintados de colores. Este modelo permite preparar 12 variedades de bebidas distintas. En este caso añade el café latte, el espresso lungo, el flat white y una modalidad que se llama taza de viaje, que sirve para preparar café para termos. Además, si el modelo anterior nos permitía tener 2 perfiles, este ya nos permite tener hasta 4 perfiles distintos. Este modelo tiene un precio de 649 euros. Y ya para acabar, os mostraré una tabla final con todos los precios. Pero antes me gustaría decir que por favor, si os ha gustado el vídeo, le deis al like, lo compartáis o os suscribáis al canal, ya que eso siempre nos ayuda a los creadores de contenidos de YouTube. Y recordad que en la descripción y comentarios tenéis los enlaces para encontrar estos precios siempre actualizados en Amazon. La verdad es que son cafeteras que son una inversión, pero debéis tener en cuenta que se amortizan con el tiempo, porque el café en grano es mucho más barato que las cápsulas, aparte de ser mucho más bueno, claro. Así que mi recomendación es que veáis la compra de estas máquinas como una inversión que acabaréis amortizando en el tiempo. De hecho, el próximo vídeo que colgaré en el canal os hablaré sobre el café en grano y cuánto podéis llegar a ahorrar con él. Pues eso sería todo, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo os haya resultado útil y os ayude a tener más claro qué modelo de la gama Philips se ajusta mejor a vuestras necesidades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!